Y seguimos con más del despertador ahora también. Vamos a conversar de salud, pero ya algo un poco más particular, no de salud mental, sino de, de un tema que nos ha de interesar principalmente a los hombres. Vamos a hablar con Pablo Mateo, urólogo, médico especialista que siempre está con nosotros cada semana para orientarnos sobre diversos temas. Esta vez lo tenemos por la vía Zoom y queremos preguntarle, doctor Pablo, sobre los andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? ¿Para qué se usan y qué tan peligroso es su uso en exceso? Primero que todo, muy buenos días a todos por allá. ¿Se escucha, verdad? Sí, 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 perfectamente, adelante. Perfecto. doctor. Buenos días. Ese es un tema muy interesante y interesante porque nos preocupa lo que está ocurriendo generalmente en jóvenes. Por el tema sería uso y abuso de los esteroides. Y los esteroides son pues sustancias que tanto los hombres como las mujeres lo tienen en su torrente sanguíneo y se utilizan en pacientes que generalmente tienen deficiencia de esta hormona, en especial la testosterona. Pero hoy en día tenemos una guerra con esta sustancia que de hecho algo inusual, que en nuestro país hay clínicas, centros de testosterona. Eh, Mm. Nunca lo había escuchado, pero lamentablemente es así. ¿Y qué está ocurriendo? Hay un abuso en el uso de estas hormonas, principalmente en pacientes jóvenes que no necesitan estas sustancias. Y dentro de esta sustancia tengo que mencionar porque si el paciente o el joven a quien le ofrecen el uso de esta sustancia para mejorar su apariencia física, la fuerza muscular, le mencionan otro nombre, probablemente pues se deja convencer. Pero está la testosterona, también usan mucho la trembolona, pero peor aún usan lo que se llama boldenona, que es un estrógeno, que es un andrógeno también, pero de uso veterinario. Y lo están usando en muchos jóvenes. Y se lo venden de manera, vamos a decir, ilegal porque no tienen un criterio médico para utilizarlo. Pero doctor, ¿y la intención de utilizarlos, cuál es? Aumentar la masa muscular, estar más fuerte, aumentar la virilidad, pero que realmente no produce eso. Porque cuando no hay deficiencia de esta hormona, el uso de ella no le va a producir ningún beneficio desde el punto de vista sexual al paciente, pero le venden eso. Y después que el paciente está medicado, pues ya está medicado, no hay tiempo, porque estos medicamentos generalmente tienen un mecanismo de acción de unos 3 meses y a veces no, aquí se está usando mucho un chip que a veces dura 6 meses liberando testosterona. Y no se requiere receta para eso, receta médica, doctor. Debería estar controlado por receta por un médico especialista que compruebe, en este caso el urólogo o el endocrinólogo, que compruebe que realmente este paciente tiene una deficiencia hormonal. Pero lo grave de esto, que es lo que nos preocupa, que cuando se abusa de esta sustancia, la voy a mencionar de nuevo porque es importante que esos padres, que esos jóvenes, que la tía, que la vecina, que el vecino, escuche estos nombres, que esos jóvenes no la necesitan. Hablé de la testosterona, hablé de la trembolona y hablé de la boldenona, que es de uso veterinario para animales, para vacas, para cerdo, pero la están usando en humanos. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que el abuso de esta sustancia daña, daña el sistema que inicia del cerebro hasta el testículo. ¿Y qué pasa? Entonces el paciente se hace dependiente de esta sustancia, porque al dañarse ese sistema, el cerebro ya deja de mandarle el mensaje al testículo para que siga produciendo esta sustancia. Y este es un paciente que al abusar de esta sustancia se hace dependiente. Cuando deja de utilizarla, ahí viene el problema. Entonces cae en la deficiencia porque ya el organismo dejó de producirla.
porque el abuso de la sustancia hizo que el cerebro se acostumbrara a no enviar el mensaje para que el testículo la produzca. Pero lo otro grave del asunto es que también se dañan los testículos. Por eso tenemos una incidencia alta de pacientes jóvenes con problemas de infertilidad y con problemas de disfunción eréctil por el abuso de esta sustancia. Pero peor, muchas de esas muertes que están ocurriendo en gente jóvenes, que le dio un infarto, que estaba en el gimnasio haciendo ejercicio y se murió, la mayoría de esos pacientes se mueren por el abuso de esta sustancia, porque esto produce un efecto secundario a nivel cardiovascular, y todos lo escuchan, que se mueren jóvenes constantemente, doctor, incluso haciendo ejercicio. Sí. Doctor, pero usted ha hecho referencia a la aplicación de un chip. ¿Cómo funciona eso? Es un dispositivo que se instala debajo de la piel, que tiene una composición hormonal y va cada día, pues, como si usted se tomara una pastilla, en vez de tomarse la pastilla, este chip va liberando esa sustancia, que es lo mismo que usted aplicarse la inyección, que es de depósito. Y ese chip que se inserta generalmente en el glúteo tiene sus indicaciones, pero aquí se está abusando, es abusando que se está de esa sustancia. De que el paciente llega, le pone el chip, ¿no? Entonces es un paciente que no necesita esa sustancia. Pero el paciente, en su desesperación, en su falta de orientación, en el abuso, también hay un abuso de la confianza. Porque si el paciente no necesita el medicamento, ningún profesional debe ofrecerle una sustancia a un paciente que no la necesita. Pero doctor, nos da la impresión de que el Ministerio de Salud Pública no está tomando en cuenta la seriedad de esto, porque por lo que usted nos está planteando, esto ya tiene una dimensión que ha de ser de la atención de las autoridades. Bueno, así hay muchos medicamentos que no tienen control. No hay un control, lamentablemente, pero eso está a la vista de todo el mundo. Doctor, pero estas indicaciones, ¿son de urólogos o de médicos generales? No, los urólogos, hasta donde yo sepa, ningún urólogo le va a indicar, hasta donde yo sepa, no puedo hablar por todo el mundo, pero hasta donde yo sepa, un urólogo con principio, con ética, no creo que vaya a indicar un tratamiento con testosterona a un paciente que no la necesite. Generalmente esto ocurre, por eso mencioné al principio, que según he escuchado hay clínicas, centros de testosterona, y es como si fuera un negocio. Ese es el negocio, de ponerle testosterona, a todos los pacientes que llegan con falta de deseo de ánimo, que quieren mejorar su esfera sexual, pero no investigan cuál es la causa que está produciendo esa condición en ese paciente. Bueno, le agradecemos al doctor. Esto es serio porque esos pacientes nos llegan ya con esos efectos que ya son irreversibles. Y generalmente afecta, bueno, en este caso nos imaginamos que a personas jóvenes que no debería ser. Sí. Claro. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, doctor Pablo Mateo, que ha estado con nosotros aquí en estas orientaciones.